Hay un tema muy importante dentro de todo esto que pues, es la nefropatía inducida por medios de contraste. Y bueno, nosotros siempre que vamos a tomar una imagen, pues idealmente quisiéramos tener todos los pacientes sanos y sin ningún problema renal. Sin embargo, pues obviamente eso no pasa. Entonces, nosotros tenemos que establecer como unos valores mínimos para saber si a ese paciente le podemos o no le podemos dar medios de contraste, ya que pues estos medios de contraste lo que nos van a hacer es reducir la función renal y pues digamos que si tenemos un paciente renal y le acentuamos que se le reduzca la función renal, pues vamos a empeorar el cuadro clínico que tiene el paciente. Entonces tenemos que tener muy claro esto. Es dentro de este evento, de esta situación, podemos tener un incremento mayor de 0,5 miligramos de cilitro eh, en los 2 a 3 días siguientes de creatinina plasmática, ya que pues esto es lo que va a pasar después de que pasa el medio contraste. Entonces, pues no es anormal pues ver este incremento porque realmente es lo esperado. Lo que no es esperado es que sea mayor a este valor y que pues obviamente el cuadro clínico del paciente pues se deteriore o cambie. Sin embargo, pues hay dos eh, valores establecidos según las guías clínicas americanas del American College of Radiology. Nos establece que como mínimo el paciente debe tener una tasa de filtración glomerular de 30 mililitros minuto por 1,73 metros cuadrados para pues, que el paciente tenga una nefropatía inducida por medios de contraste. Sin embargo, pues la Sociedad Europea de Radiología lo establece como 45 mililitros minuto por 1,73 metros cuadrados, es decir, pues esto va a variar, pero digamos que lo que más nosotros usamos viene siendo las guías americanas, es decir, 30 mililitros minuto, como el valor mínimo para pues poderle darle un medio de contraste a un paciente. Siguiente. Hay otras situaciones, digámoslo así, también especiales, que viene siendo en mujeres embarazadas o durante la lactancia, donde pues en las mujeres embarazadas, pues lo que va a pasar es que pues el medio de contraste los medios de contraste yodados puedan atravesar barrera placentaria, ocasionando depresión de glándula tiroidea del feto. Entonces realmente no está indicado pues enviarle medios de contraste a una mujer embarazada. Claro que pues hasta el momento no se han demostrado efectos mutagénicos cuando se aplican estos medios de contraste. Sin embargo, pues lo ideal es no administrarle medios de contraste a una mujer embarazada. Y si esta mujer está en la lactancia, lo ideal es no darle pues al bebé en las siguientes 24 a 48 horas eh, lactancia, porque pues muy probablemente también pueda salir el medio de contraste por ahí. Entonces lo ideal es esperar como mínimo entre 48 y 72 horas pues para volver a lactar al niño. Siguiente. Estas fueron las referencias que usamos y ya no sería nada más. No sé si alguno tiene preguntas, dudas sobre el tema. Siéntanse libres de escribirlo en el chat o de abrir el micrófono. Bueno, aquí hay una pregunta y dice, ¿en cuánto tiempo se puede repetir un tag si se encuentra un artefacto que impide interpretarlo correctamente? Pues eso dependería porque, digamos, si el artefacto es por ejemplo, algún objeto metálico que tenga la persona en el cuerpo, pues si no se saca el objeto, el artefacto va a seguir apareciendo siempre. O, digamos, si depende de la calibración del tomógrafo, si no se calibra, va a seguir apareciendo el artefacto. Entonces, lo que hay que hacer no es tanto esperar, sino solucionar el origen del artefacto, más bien. Igual, pues también creo que la pregunta es cuánto tiempo tiene que pasar también para el paciente, o lo interpreto yo. Pues bueno, hay varias situaciones en las que pues, pueden pasar los artefactos, que fue todo lo que yo mencioné.
Sin embargo, pues hay unas dosis de radiación establecidas. Ah, sí, eso es lo que me está preguntando. Entonces depende mucho del paciente, de la exposición que haya tenido previamente el paciente a radiación para que pues nosotros sepamos si efectivamente la dosis de radiación es óptima o no. O sea, toca saber cuántas veces se ha expuesto el paciente a radiación para así mismo valorar eh, si es viable o no. Sin embargo, pues los rangos de radiación en tomografía pues son muy laxos en pacientes que pues no tienen este tipo de estudios imagenológicos frecuentes. O sea, ya dependería mucho de la condición del paciente y qué tan frecuente pues está expuesto el paciente a radiación. Por ejemplo, digamos, en el embarazo, la dosis máxima a la que se puede someter una embarazada son 5 watts. Y una tomografía, por ejemplo, de tórax, no alcanza los 5 watts. Y si se le suma un abdomen, tampoco alcanza los 5 watts. No recuerdo exactamente los valores, pero sí sé que a una embarazada se le puede tomar una tomografía tóraco-abdominal sin ningún problema. O sea, sin miedo de que sea teratogénica o mutagénica por la radiación. Pero pues ese sería el límite. Una tóraco-abdominal y ya, como decía Julián, pues depende de la población, de cuántas veces se haya irradiado, de la edad. Sí, todo lo que ustedes han dicho es verdad, pero en realidad yo creo que uno no repite una tomografía cuando tiene un artefacto. De pronto, el que menos se podría, el que se podría repetir sin ningún problema, y si el paciente se ceda o se queda quieto, es el de artefacto de movimiento. Pero como dice Juan Pablo, para los artefactos, primero hay que solucionar cuál es el artefacto y retirarlos, porque si no van a seguir apareciendo siempre que se tome la tomografía. Y otra cosa es lo de la dosis de radiación, pues cuántas tomografías se le puede tomar a un paciente, ¿sí? Pero las dos son diferentes. Uno es el artefacto, sí toca mejorar el artefacto y tomarlo. Pero si el paciente tiene una placa de osteosíntesis, pues va a ser muy difícil que no en todas las tomografías que se le tomen aparezca eso, ¿sí? De pronto el de movimiento y el de la calibración del tomógrafo, pero las demás son artefactos que ahí quedan. El de volumen, pues el de volumen sí es cuando depende del tomógrafo también, y pues ese siempre va a estar muy cerca a las estructuras óseas, y eso pues es a veces imposible sacarlo tampoco. Pero sí, la dosis pues sí, como dice Juan Pablo, se puede tomar un tóraco abdominal con tranquilidad y no hay problema. Por eso ahí tienen cuántos milisieverts son los que se deben tomar. Entonces tienen un rango, ¿no? Pero acuérdense que el tomógrafo tiene su principio en los rayos X, y los rayos X ya por sí ya tienen efectos escolásticos, que puede que con una sola dosis, si el paciente de malas ya tenga algo que pueda generarle cáncer, o puede que resista un poco más, eso no lo sabemos. ¿Listo? Listo, doctora, gracias. No sé si haya alguna otra pregunta. Bueno, parece que no hay más preguntas. Entonces, no queda más que agradecerle su asistencia y esperar que hayan aprendido algo sobre cómo funciona la tomografía y
algunos daticos extra que les dimos. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, buenas noches.